Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando ya a la actualidad, a las últimas horas, pendientes del protagonista de este fin de semana, pendientes de Donald Trump, del intento de asesinato, también, ojo, de las próximas horas, la convención republicana, donde se espera que el propio Trump anuncie a su vicepresidente, muy pendientes de los fallos de seguridad del servicio secreto. Vamos a poner el foco también en la OTAN con Ucrania, con Zelensky, que está hablando ya de una segunda conferencia de paz con Rusia, además, que estaría invitada en un momento en el que la movilización de las fuerzas rusas siguen en marcha, con hasta 150.000 soldados más de reclutamiento de primavera. Muy pendientes de todas estas cuestiones que les contaremos en los próximos minutos. Empezamos mirando a Israel, a Hamas, que dice que continúan las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Todo esto pese a los últimos ataques israelíes que han acabado con uno de sus jefes militares. El movimiento de resistencia islamista ha negado que se esté retirando de esas conversaciones pese a los ataques aéreos israelíes que tuvieron como objetivo al principal comandante del grupo militante palestino. Según Financial Times, ha sido uno de los funcionarios con sede en Doha quien ha negado los rumores de que Hamas estaba suspendiendo las negociaciones con Estados Unidos, Egipto y Qatar. Señalaba que eran rumores infundados, a pesar de lo que calificaba de masacre cometida por Israel un día antes en el sur de Gaza. Los ataques israelíes contra un complejo militar cerca de Khan Yunis tuvieron como blanco a Mohammad Deif, jefe militar de Hamas, junto con otro alto comandante militante. Las autoridades sanitarias del enclave controlado por Hamas dijeron que más de 90 personas murieron y unas 300 resultaron heridas en los ataques del sábado, entre ellas mujeres, niños y personal médico. Miramos también a Irán, y es que la Unión Europea ha ampliado durante un año las sanciones contra Irán por apoyar a Rusia, así como por la supuesta desestabilización de Teherán en Oriente Medio y la región del Mar Rojo. Así se afirma en un comunicado del Consejo de la Unión Europea. El Consejo prorroga hasta el 27 de julio de 2025 las sanciones contra Irán por apoyar a Rusia como parte del conflicto en Ucrania y por apoyar a grupos y formaciones armadas en Oriente Medio y la región del Mar Rojo. Añade el documento que actualmente las sanciones se aplican a 12 personas y 9 organizaciones y que se van a renovar anualmente, según indica el Consejo. Las restricciones incluyen la prohibición de entrada de individuos, el bloqueo de activos financieros en jurisdicciones europeas y la prohibición de otorgar préstamos, inversiones u otros fondos. Además, también miramos al Mar Rojo. Le contamos que un buque mercante atacado este lunes por la mañana en el Mar Rojo y su tripulación se encuentran a salvo, según apunta la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido, que recibió un informe sobre un buque mercante que fue atacado por 3 pequeñas embarcaciones a 70 millas náuticas al suroeste de la ciudad yemení de Hodeida. El buque se dirige al siguiente puerto de escala después de haber llevado a cabo medidas de autoprotección, es lo que apunta la ONU. Una pequeña embarcación no tripulada chocó con el buque 2 veces y 2 pequeñas embarcaciones le dispararon. Desde noviembre, el grupo de los hutíes sigue lanzando ataques con drones y misiles en las rutas marítimas tanto del Mar Rojo como del Golfo de Adén. Miramos también a China. Les contamos que un vídeo publicado hoy por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra a marineros, militares y rusos y chinos asistiendo a una ceremonia de bienvenida para sus ejercicios navales conjuntos. Las dos fuerzas van a participar en ejercicios en la ciudad sureña de Sanyang, que se espera que duren hasta mediados de julio. Según la emisora estatal CCTV, los ejercicios van a incluir ejercicios antimisiles, ataques marítimos y defensa aérea. Esto ocurre después de que los líderes de la OTAN etiquetaran a China como un facilitador decisivo de la guerra de Rusia en Ucrania la semana pasada. La misión de Pekín ante la Unión Europea dijo que la última cumbre de la OTAN estuvo llena de mentalidad de guerra fría y retórica beligerante. Mientras tanto, India está explorando formas de impulsar sus exportaciones a Rusia, incluso fomentando el comercio entre rupias y rublos y presionando a Moscú para que levante las barreras no arancelarias. Es lo que apunta Nueva Delhi este lunes a raíz de la visita del primer ministro Narendra Modi a Moscú. Los viejos socios, India y Rusia, han intensificado el comercio desde que comenzara el conflicto en Ucrania, pero el aumento ha sido abrumadoramente unidireccional, dominado por la compra por parte de India de petróleo ruso, rechazado por clientes tradicionales en Europa. En una conferencia de prensa, el secretario de Comercio indio ha dicho que el gobierno había pedido a Rusia que considerara cambios en algunas barreras no arancelarias a las exportaciones indias de productos alimenticios marinos. Nueva Delhi también está fomentando el comercio rupia-rublo, que no ha logrado despegar, y enviaría una delegación comercial sin apuntar. Más detalles. Mientras tanto, la actualidad pasa por el jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, que ha dicho en estas últimas horas que no se puede normalizar la violencia. Destacaba cómo Trump se encuentra bien después de que intentaran matarle en un mitin. Biden llama a la unidad para contener la violencia en una de las campañas más convulsas de cara a los comicios del 5 de noviembre. Habrá investigación interna sobre la actuación de los servicios secretos. Además, decía que hay que rebajar la temperatura y que son vecinos y amigos. Escuchamos a Joe Biden. No place in America for this kind of violence or any violence for that matter.
An assassination attempt is contrary to everything we stand for as a nation, everything. It's not who we are as a nation. It's not America. And we cannot allow this to happen. Unity is the most elusive goal of all, but nothing is important than that right now. Unity. El foco está puesto en el Servicio Secreto de Estados Unidos. Les contamos que no inspeccionó el edificio desde cuyo tejado se intentó asesinar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es lo que está informando la CNN. Según él, el Servicio Secreto delegó la seguridad de este edificio en las fuerzas del orden locales. Se suponía que en la zona donde se encontraba el edificio debería haber un agente de la ley de guardia. A su vez, como informaba NBC, el Servicio Secreto, unos días antes del mitin de Trump, señaló el techo de este edificio como un punto de vulnerabilidad potencial para garantizar la seguridad del exjefe de la administración estadounidense. Sin embargo, a pesar de esto, los representantes de las fuerzas del orden locales no estuvieron presentes en el edificio durante el intento de asesinato. Fallos en el Servicio Secreto de Estados Unidos. La CNN apunta que no inspeccionó el edificio el que dispararon a Donald Trump. Por su parte, en Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha admitido este lunes que el intento de asesinato del expresidente Donald Trump fue un fallo de seguridad. Decía literalmente: cuando digo que algo así no puede ocurrir, estamos hablando de un fracaso. Es lo que apuntaba en una entrevista con la CNN. Subrayó que la investigación independiente debe dar respuestas al pueblo estadounidense en la mayor medida posible sobre todos los detalles referentes a los motivos del intento de asesinato, así como sobre cómo la seguridad no pudo evitarlo. Mayorkas también refutó las afirmaciones de que había negado seguridad adicional a Trump, calificándolo de acusaciones infundadas y falsas. Anteriormente, un portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos dijo a la CNN que la agencia se abstuvo de registrar exhaustivamente el edificio donde Thomas Matthew Crook disparó contra Trump y optó por confiar en la policía local para mantener la seguridad en ese lugar. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump, que recientemente fue el centro de atención durante el fin de semana tras ser blanco de ataques durante un mitin en Pensilvania, hoy podría anunciar su elección como vicepresidente, es lo que apunta Bret Baier de Fox News. Ojo, porque ya hay hora, eso de las 9:30 se espera que el propio Donald Trump anuncie a su vicepresidente. Decía el propio reportero de Fox que sí, que confirma que hoy Trump va a elegir a un vicepresidente. Es lo que apunta el periodista en directo por televisión después de hablar con Donald Trump. Añade que podrían surgir otras declaraciones inesperadas. El anuncio podría producirse durante el primer día de la Convención Nacional Republicana y tras el intento de asesinato del sábado. Algunos de los contingentes son el senador de Ohio, J.D. Vance, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott. También están en las quinielas el senador de Florida, Marco Rubio, y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Precisamente el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado este lunes al cierre del caso que le acusaba de llevar ciertos documentos nacionales clasificados cuando salió de la Casa Blanca hacia su residencia en Mar-a-Lago, pidiendo el desistimiento de todas las cacerías de brujas en su contra. En un artículo publicado en Truth Social, Trump instó a la cancelación de los casos que juzgan su papel en la redada en el Capitolio el 6 de enero de 2021, los presuntos intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia y los supuestos delitos financieros cometidos por la organización Trump, así como de los dos en los que fue declarado culpable, es decir, las acusaciones de la difamación de Jim Carroll y la falsificación de sus registros comerciales en Nueva York. Trump acusó una vez más al presidente Joe Biden y a su administración de estar detrás de estos casos y pidió el fin de todo uso de su sistema de justicia como arma contra él. Pendientes del caso de Donald Trump, vamos a hablar también de los servicios secretos, como les contábamos, están en el foco, ya no solo por registrar este edificio, también hay dudas entre los demócratas. Se espera mañana una reunión con los principales legisladores estadounidenses. Nos cuenta los detalles nuestro compañero Borja García. Los legisladores estadounidenses del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes recibirán una sesión informativa privada del Servicio Secreto mañana martes 16 de julio. Se trata de una reunión confidencial que marca el inicio de una investigación de varios comités sobre el tiroteo en el mitin del expresidente Donald Trump en Pensilvania. En el atentado, Trump resultó herido en la oreja y el tirador y un asistente al mitin murieron en el ataque. Además, otras dos personas permanecen en estado crítico. Como no podía ser de otro modo, este ataque ha suscitado numerosas preocupaciones de seguridad entre los legisladores. El asistente del comité mencionó que espera que la directora del Servicio Secreto, Kimberly Chattel, testifique públicamente ante el comité el próximo 22 de julio.
Pues pendientes de Estados Unidos, de las dudas con los servicios secretos, vamos a hablar precisamente ahora de ejercicios militares conjuntos, en concreto de Armenia y Estados Unidos. En la ceremonia de inauguración de las maniobras han estado presentes la embajadora de Estados Unidos en Armenia, Cristina Quinn, y el ministro de Defensa armenio, Surin Papikian. Al dirigirse a las tropas han valorado altamente la cooperación entre ambos países, destinada a aumentar el nivel de interacción entre las unidades que participan en misiones internacionales de mantenimiento de la paz. Este es el segundo año consecutivo de la participación de Armenia en los ejercicios Eagle Partner junto a Estados Unidos. El número de armenios que abogan porque el país se mantenga en la OTSC ha caído del 16,9% al 10% menos que el pasado mes de febrero, mientras que un 29% se pronuncia por su ingreso en la OTAN. Es lo que se desprende de una reciente encuesta. A la vez, el 44,3% de los encuestados estima que Armenia debe ser un país neutral fuera de la OTSC y también de la OTAN. En Europa, la actualidad pasa por la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, que ha dimitido este lunes para asumir el cargo de alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Es lo que anuncia el presidente del país, Alar Karis, que ha aceptado la dimisión de Kaja Kallas debido a su nominación como candidata a la jefa diplomática de la Unión Europea. Le agradece su trabajo y le desea mucha suerte. Añade que va a comenzar las conversaciones con los representantes de todos los partidos políticos para formar un nuevo gobierno, es lo que apunta en las redes sociales. Kallas va a sustituir a Borrell en el cargo de responsable de política exterior de la Unión Europea, pero seguirá siendo primera ministra estonia hasta agosto, cuando está previsto que se nombre el nuevo gobierno. En Europa también la actualidad pasa por Víktor Orbán, y es que cancilleres de varios países de la Unión Europea tienen la intención de deseirar la cumbre de asuntos exteriores que se va a celebrar entre el 28 y el 29 de agosto en Hungría, organizando su propio evento internacional. Es lo que informa el medio político este lunes. De acuerdo con 3 diplomáticos del bloque comunitario, el alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad, Josep Borrell, va a convocar a los ministros de Exteriores a un consejo formal en la misma fecha en la que se va a producir la reunión organizada por el primer ministro húngaro Víktor Orbán. Añaden algunas fuentes que si se celebra un Consejo de Asuntos Exteriores organizado por el propio Josep Borrell el mismo día, los ministros no van a poder ir a Budapest, es lo que expresa uno de los informantes a Político. Boicot a la cumbre de Víktor Orbán. Por su parte, precisamente, el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, ha enviado propuestas a los líderes de los países de la Unión Europea sobre formas de resolver el conflicto ucraniano tras los resultados de su misión de mantenimiento de la paz, durante la cual ha visitado Rusia, Estados Unidos y Ucrania del 2 al 11 de julio. Según su asesor, Balázs Orbán, el plan de acción húngaro está sobre la mesa de todos los jefes de gobierno europeos. Señaló que el plan de Orbán está ahora sobre la mesa de todos los primeros ministros de Europa, es lo que apunta, añadiendo que incluye una evaluación realista de la situación, objetivos realistas y un calendario adecuado para la acción. Añade que esto es en lo que se basa el enfoque de Hungría. Pendientes también de Alemania, les contamos que está desarrollando planes para garantizar que cientos de miles de tropas puedan moverse a lo largo de una autopista arterial que transita gran parte del país en caso de una guerra con Rusia, es lo que informa un importante periódico nacional. En concreto, Der Spiegel informa, citando un documento secreto, que Berlín espera que unos 800.000 soldados alemanes y de sus aliados de la OTAN utilicen sus puertos, carreteras y ferrocarriles para dirigirse hacia el este. Si el conflicto latente de Occidente con Rusia se intensifica en el futuro cercano, la fuerza de respuesta occidental tendría que ser desplegada junto con una enorme cantidad de armas, otros equipos y cerca de 200.000 vehículos dentro de 3 a 6 meses, es lo que escribe el periódico. Añade que muchos de ellos llegarían a través de los puertos alemanes del Mar del Norte antes de dirigirse a los probables campos de batalla del este. La autopista A2, que se extiende unos 480 kilómetros desde la ciudad de Oberhausen hasta las afueras de Berlín, cerca de la frontera con Polonia, sería una parte vital de esta movilización masiva, según está informando el medio Der Spiegel. Precisamente Alemania habría entregado un gran paquete de asistencia militar a Ucrania, incluidos 39 tanques, entre otros equipos, sin que nadie se haya percatado de ellos, lo que revela el medio alemán Merkur. Dice que la entrega a Kiev tuvo lugar entre finales de junio y principios de julio, es lo que se desprende de las actualizaciones sobre la ayuda publicada en la web del gobierno federal de Alemania. Con este último suministro, las Fuerzas Armadas ucranianas recibieron otros 10 carros de combate, principales Leopard 1 a 5 y otros 20 vehículos de combate de infantería Marder. De esta forma ascienden a 50 los Leos 1 reacondicionados y hasta 120 el de los Marder entregados desde el inicio del conflicto en Ucrania. Berlín también proporcionó un sistema de defensa aérea adicional Iris-T y otros para proteger infraestructura ante los ataques aéreos de Rusia.
Mientras tanto, en España, las autoridades españolas han enviado un nuevo lote de 10 tanques Leopard a Ucrania, es lo que afirma un comunicado del Ministerio de Defensa. Añaden que el transporte multimodal de 10 tanques Leopard a Ucrania comenzó después de la finalización del proceso de reparación integral, es lo que señala el departamento. Se espera que la carga llegue al puerto polaco antes del próximo fin de semana y luego sea transferida a las Fuerzas Armadas de Ucrania. De vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, miramos al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado que Ucrania puede utilizar, conforme al derecho internacional, armamento occidental para atacar objetivos militares en territorio ruso. Durante una entrevista en el telediario United News el 14 de julio, Stoltenberg explicó que la capacidad de Ucrania para llevar a cabo estos ataques forma parte de su derecho a la autodefensa frente a Rusia. Dice Stoltenberg que su posición es que no hay duda de que Ucrania tiene derecho a atacar objetivos militares legítimos en el territorio de Rusia, es lo que dice Stoltenberg, citado por The Kiev Independent. Añadió además que esto está claramente definido por el derecho internacional, dado que se trata de una guerra que Rusia inició contra Ucrania. Añade que Ucrania tiene derecho a la autodefensa y que esto incluye ataques en el territorio del agresor. Dice Stoltenberg que está claro para él, aunque Estados Unidos ha mantenido una política que prohíbe el uso de armas suministradas por ellos para atacar dentro de Rusia. Zelensky ha solicitado reiteradas ocasiones la eliminación de estas restricciones. Zelensky argumenta que el uso de armas de largo alcance, como por ejemplo los ATACMS dentro de Rusia y en Crimea, podrían producir un impacto significativo e inmediato en el conflicto. Precisamente mirando a la OTAN les contamos que va a reforzar su presencia en Ucrania con el nombramiento de un representante especial en Kiev, es lo que ha decidido en la cumbre celebrada en Washington del 9 al 11 de julio. Según se informa, la representación de la OTAN en Ucrania cambiará de jefe, quien ahora tendrá un nuevo estatus como representante especial del secretario general. Se está debatiendo quién va a asumir ese papel. Varias fuentes dentro del diario European Pravda afirman que los miembros europeos insisten en que el candidato no debe ser de Estados Unidos, sobre todo para equilibrar la influencia de Estados Unidos. También habrá cambios significativos en la presencia de la OTAN en Kiev, tanto en términos de número como de nivel. En concreto, se espera que se desplieguen numerosos oficiales destacados procedentes de Estados aliados responsables de zonas clave. Hablamos también del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha informado este lunes a los periodistas que la seguridad del presidente ruso se ha visto reforzada tras el incidente ocurrido en Estados Unidos, cuando un hombre, como saben, intentó abatir al expresidente Donald Trump. La decisión se habría tomado independientemente de los acontecimientos que se están produciendo en el mundo occidental. Dice Peskov que la seguridad del jefe de Estado está garantizada a nivel adecuado, teniendo en cuenta, por supuesto, la escalada de tensión internacional en general. Detalló además que Putin, por el momento, no tiene planes de comunicarse con Donald Trump. Anteriormente, el jefe de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, Kirilo Budanov, afirmó en una entrevista con la revista ucraniana NV que ha habido intentos de asesinar a Putin, pero, dice, como pueden ver, hasta ahora no han tenido éxito. Pendientes precisamente de Rusia, les contamos que se ha completado el reclutamiento de primavera de ciudadanos para el servicio militar, con 150.000 personas más convocadas y enviadas a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y otras formaciones militares. Es lo que informa el Ministerio de Defensa ruso. En un comunicado apuntan a que se completó el reclutamiento de ciudadanos para el servicio militar en la primavera de 2024, de acuerdo con el decreto del presidente de la Federación de Rusia el 31 de marzo de 2024. En la primavera de este año se ha convocado a 150.000 personas. Añaden que fue reclutado y enviado al servicio militar en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y otras formaciones militares. Es lo que apunta el Ministerio de Defensa en un comunicado. Las comisiones de reclutamiento comenzaron a funcionar el 1 de abril y el 15 de abril comenzó el envío de reclutas desde los puntos de reunión de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia a las tropas. En las últimas 24 horas, los sistemas de defensa aérea rusos derribaron un avión MiG-29 de las Fuerzas Aéreas de Ucrania y 36 vehículos aéreos no tripulados, es lo que informa el Ministerio de Defensa de Rusia. En un comunicado apuntan a que los sistemas de defensa aérea derribaron un avión MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania, 36 vehículos aéreos no tripulados, así como 5 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y más de fabricación estadounidense. Por su parte, el ejército ruso ha destruido una unidad de artillería autopropulsada británica AS-90 de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la aldea de Ilinka. Así lo informa el Ministerio de Defensa ruso. La agencia publicó imágenes de seguimiento objetivo de la destrucción de un soporte para el arma propulsada británica. Añaden que los militares del Grupo de Fuerzas del Sur identificaron y destruyeron una montura de artillería autopropulsada AS-90 de fabricación británica de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de la aldea de Ilinka, es lo que apunta a lo que está manifestando el Ministerio de Defensa ruso.
La sorpresa viene por parte de Ucrania, por parte de su presidente Volodymyr Zelensky. Se ha mostrado este lunes favorable a que Rusia participe en una segunda cumbre para la paz tras más de 2 años de guerra entre ambos países. Dice Zelensky que cree que en esta segunda cumbre deberían participar representantes rusos. Es lo que afirmaba el mandatario en una rueda de prensa en Kiev. Añade que espera que un plan para dicha reunión esté listo en noviembre, es lo que informa la agencia AFP. El líder de Kiev señaló que está previsto que los preparativos de la cumbre concluyan en noviembre. Dice Zelensky, establece la tarea de tener un plan completo en noviembre. Asimismo, Zelensky detalló que la primera reunión a nivel de consejeros de seguridad para debatir la seguridad energética está prevista provisionalmente para finales de julio o principios de agosto en Qatar. Y en septiembre se prevé una reunión en Canadá sobre dirección humanitaria. Además, se espera celebrar en agosto un encuentro de navegación libre en Turquía. Las autoridades castrenses de Ucrania han asegurado este lunes que las fuerzas navales de Rusia han retirado de las costas de la península de Crimea el último buque patrullero de su flota del Mar Negro. Dicen en un comunicado que el último patrullero de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa sale ahora de Crimea. Añade, recuerden, este día así celebraba el portavoz de la Armada de Ucrania, Dmytro Pletenchuk, según recoge la agencia de noticias Unian. Ante la falta de una flota naval capaz de hacer frente a las embarcaciones militares rusas en el Mar Negro, Ucrania ha hecho uso de drones navales para intentar expulsar a Rusia de esta zona. Ucrania asegura haber destruido o dañado cerca de 30 embarcaciones rusas. Con el foco puesto en Ucrania, volvemos a hablar del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha asegurado este lunes que la cantidad de aviones de combate F-16 que han sido comprometidos ya por alguno de sus socios europeos no serán suficientes para contrarrestar la flota aérea rusa. Zelensky, que no ha dado un número exacto de los aviones que Ucrania recibirá, ha remarcado que no serán suficientes y si bien la decisión de entregarlos fue estratégica, la cantidad aún no lo es. Es lo que cuenta en una conferencia de prensa para las agencias de noticias ucranianas. Dice Zelensky que hay una gran cantidad de aviones que ha acordado con otros países. Añade, definitivamente nos van a fortalecer, pero no serán suficientes para luchar a la par con la flota rusa. No creo que sea suficiente. Es lo que apuntaba Zelensky, que dice que Ucrania necesita más F-16 para poder enfrentar a Rusia. Hablamos también de Letonia. Les contamos que ya no permitirá que automóviles de pasajeros registrados en Bielorrusia ingresen a su territorio desde Rusia o Bielorrusia. Es lo que apunta este lunes una agencia gubernamental. La prohibición, que entrará en vigor este martes, se ha introducido en el marco de un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea, que ha ajustado en gran medida las sanciones impuestas a Bielorrusia con las sanciones impuestas a Rusia. Es lo que apunta el Servicio de Ingresos del Estado de Letonia. Los Estados miembros de la Unión Europea, fronterizos con Rusia, como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia, así como Noruega, prohibieron el año pasado la entrada de vehículos con matrícula rusa como parte de las sanciones impuestas a Rusia y sus ciudadanos en relación con la guerra en Ucrania. Hablamos también de la gasolina. Es que es probable, es posible que el gobierno ruso no prorrogue el levantamiento de la prohibición de exportar gasolina en agosto si la situación sigue siendo tensa. Dice Novak que es demasiado pronto para discutir la cuestión de la prohibición de las exportaciones de gasolina en septiembre. Así lo apuntaba a los periodistas el viceprimer ministro ruso en el marco del Foro de Inversiones del Cáucaso. Añade que la semana pasada celebraron una reunión sobre la situación del mercado de combustibles. En principio, si la situación es tensa, no ampliaremos el permiso en agosto, pero ahora solo se ha ampliado hasta finales de junio. Según Novak, el mercado ruso de combustible se mantiene estable, pero reacciona con sensibilidad al volumen de suministro de al 95. Añade que el mercado reacciona así a la situación general relacionada con la campaña de reparación y que lamentablemente es muy sensible, pero lo van a tranquilizar porque no está sucediendo nada terrible. Es lo que afirmaba el viceprimer ministro ruso Alexander Novak. Pendientes también de los BRICS, les contamos que la alianza invitó a 6 nuevos países a unirse al bloque en 2024. De los 6, solo 2 han ingresado a la alianza, mientras que Argentina rechazó la membresía y Arabia Saudita mantiene la decisión en suspenso. Los 4 países que se unieron este año son Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán y Etiopía. China y Rusia quieren una expansión similar para este año, sobre todo con el objetivo de fortalecer financieramente al grupo y hacer frente a Estados Unidos y otros aliados occidentales. Sin embargo, otros miembros parecen estar descontentos con la decisión, ya que quieren frenar la expansión para este año. India, Sudáfrica y Brasil no se han pronunciado al respecto, mientras que China y Rusia sí lo han hecho. Los demás países quieren que los nuevos miembros se estabilicen en el bloque antes de permitir que se unan otras naciones. Las políticas y los acuerdos comerciales podrían desbaratarse si demasiados miembros se unen al mismo tiempo. Por ejemplo, India cree que China está utilizando a los BRICS como trampolín para promover su agenda de dominio global. También cree que Rusia quiere vengarse de Estados Unidos por imponer sanciones a su economía. India cree que ambos países están usando los BRICS para promover su agenda y consolidar su dominio en la esfera financiera global. Por lo tanto, dice India que la expansión de los BRICS es solo una cámara para ocultar su búsqueda de dominio global.
La actualidad también pasa sin duda por Argentina, pendientes de los festejos, de las celebraciones, también de la rueda de prensa del portavoz Manuel Adorni. Habla sobre el intento de asesinato a Donald Trump. Nos cuenta los detalles una vez más. Borja García. El vocero de Argentina, Manuel Adorni, se ha referido al ataque terrorista que sufrió el pasado sábado Donald Trump en un mitin en Pensilvania como un ataque a la libertad. Escuchamos las palabras de Adorni. Expresar el más absoluto repudio contra el atentado ocurrido contra la vida del expresidente de Estados Unidos y actual candidato Donald Trump. Hechos aberrantes como este demuestran, por supuesto, que la libertad está en peligro, el mundo occidental, libre y capitalista, está bajo amenaza, no hay lugar para contemplaciones de este tipo de hechos terroristas. Además, Adorni lanzó un dardo a Cristina Kirchner al afirmar que el expresidente no ha pedido ningún día feriado y también ha resaltado la actitud del expresidente Donald Trump, del que destaca no haberse hecho la víctima en el intento de asesinato sufrido por el candidato republicano. Pendientes de la última hora, miramos a la actualidad económica. Les contamos que el euro ha alcanzado su punto más alto frente al dólar en poco más de 3 meses. Todo esto en medio del suceso que ha tenido lugar en las últimas horas. El billete verde se debilitó antes del discurso de Jerome Powell de la Reserva Federal, que por cierto se espera para los próximos minutos. Los mercados también reaccionaron a la noticia del fallido intento de asesinato contra el expresidente estadounidense Donald Trump. Y el rendimiento de los bonos a 30 años superó el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años por primera vez desde el mes de enero. El euro ha llegado a subir 1/10 frente al dólar y se cambió a 1,09204, alcanzando su nivel más alto desde el pasado 21 de marzo. Pendientes también de Goldman Sachs, ha anunciado este lunes que sus ingresos netos del segundo trimestre aumentaron un 17% interanual, alcanzando los 12.700 millones de dólares en el año fiscal 2024. Sus ganancias diluidas por acción se dispararon un 180% hasta los 8,62 dólares en el segundo trimestre y las ganancias netas para el periodo informado aumentaron un 150% hasta los 3.040 millones de dólares. Decía su propio CEO que están satisfechos con los sólidos resultados del segundo trimestre y su desempeño general en la primera mitad del año, lo que refleja un sólido crecimiento interanual tanto en banca y mercados globales como en gestión de activos y patrimonios, lo que afirmaba el director ejecutivo David Solomon. Las acciones del grupo llegaron a subir hasta un 0,86% antes de la apertura de Wall Street. También pendientes de las criptomonedas, pendientes de las subidas en Bitcoin de este lunes en torno al 3% en el caso de Bitcoin, mientras el apetito por activos de riesgo sigue creciendo después del fallido intento del asesinato del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dejó al candidato con una lesión en el oído. Se espera que Trump vuelva a su agenda habitual como estaba previsto inicialmente y el asesor de campaña, Dan Scavino, ha confirmado la asistencia del expresidente a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, una conferencia que por cierto podrán seguir hasta eso de las 7:30 la señal de Negocios Televisión. El incidente pareció aumentar las perspectivas de una posible victoria de Trump en noviembre, lo que aparentemente impulsó el aumento de las criptomonedas. Bitcoin ha subido hasta el entorno del 4%, llegando a cotizar en los 63.200 dólares. Por su parte, Ethereum también ha subido más de un 3% en el entorno de los 3.300 dólares. Hablamos también de China, de su economía, que ha ralentizado y mucho más de lo esperado de ritmo de crecimiento en el segundo trimestre, ya que una prolongada desaceleración del mercado inmobiliario y la inseguridad laboral han reducido la demanda interna, lo que mantiene vivas las expectativas de que Pekín podría aplicar aún más estímulos. La segunda mayor economía del mundo creció un 4,7% entre abril y junio, su menor crecimiento desde el primer trimestre de 2023 y por debajo del 5,1% previsto por los analistas en un sondeo de Reuters. Datos que llegan mientras la producción industrial y las ventas minoristas crecen más lento de lo esperado. También estuvo por debajo la expansión del 5,3% del trimestre anterior. En términos trimestrales, el crecimiento fue del 0,7% frente a un 1,5% revisado a la baja en los 3 meses anteriores. Para contrarrestar la débil demanda interna y la crisis inmobiliaria, China ha impulsado la inversión en infraestructura y también ha invertido fondos en la fabricación de alta tecnología. Los precios de las viviendas nuevas en China han caído en junio a su ritmo más rápido en 9 años, mientras que las ventas de propiedades y la inversión se han desplomado, aumentando la presión sobre las autoridades para que apliquen más estímulos para apuntalar al golpeado sector mientras lucha por tocar fondo. Los precios de las viviendas nuevas cayeron un 4,5% respecto al año anterior, alcanzando el nivel más bajo desde junio de 2015, una caída más profunda que la del 3,9% registrada en el pasado mes de mayo.